Crees que usas la música para relajarte. Crees que es tu escape del estrés y tu refugio diario. Te equivocas. En realidad, estás domesticando tu propio cerebro. Estás atrofiando tu capacidad de enfoque. Tu incapacidad para concentrarte y sostener la disciplina no es un error de tu carácter, es el resultado de un hackeo químico constante y meticuloso a través del sonido. Hoy descubrirás cómo te programan todos los días desde que abres los ojos, y cuál es la frecuencia exacta que te están robando, de manera encubierta, para mantenerte dócil. El silencio aterra. La razón fundamental por la que la mayoría fracasa en mantener su claridad mental es porque le tiene un pánico visceral, profundo y no reconocido al vacío. El hombre moderno no puede soportar estar a solas con sus propios pensamientos. Teme escuchar el eco de sus propios fracasos, sus miedos y sus inseguridades. Por eso, la masa utiliza la música y el ruido de fondo como un sedante constante, un chupete electrónico diseñado para mentes adultas que se niegan a madurar. Al anestesiarse perpetuamente para evitar su realidad inmediata, las personas sobreestimulan sus circuitos de recompensa desde el instante en que despiertan hasta el momento en que se desploman en la cama. Ceden voluntariamente su capacidad de atención plena, se convierten en consumidores reactivos, hiperestimulados y sin dirección. El filósofo estoico Séneca lo advirtió con precisión letal hace miles de años: la mente que está en todas partes, no está en ninguna. Hoy el individuo promedio fragmenta su atención en miles de frecuencias diarias, regalando su recurso más valioso, su enfoque mental, a la nada absoluta. Al evitar sistemáticamente el silencio, entras en un estado de sumisión perpetua. Te vuelves blando. Te vuelves predecible. Y en un mundo basado netamente en la depredación social, ser predecible es firmar tu propia sentencia de irrelevancia. E1. El hackeo de la percepción, la ilusión de tu individualidad. Crees que tienes gustos únicos. Crees que esa lista de reproducción que defiendes con tanto orgullo te define como individuo. Es una completa ilusión. El cerebro humano está diseñado biológicamente para asegurar la supervivencia, no para apreciar el arte abstracto. Cuando escuchas música, tu mente simplemente está procesando vibraciones atmosféricas, convierte señales eléctricas a través de tus oídos en patrones que tu genética reconoce como seguros o peligrosos. Nuestro cerebro asocia instintivamente las frecuencias bajas, pesadas y lentas con el peligro inminente. El rugido de un depredador, una amenaza masiva que se acerca. Por el contrario, una frecuencia rápida, aguda y rítmica se asocia con actividad constante, con manada y con seguridad momentánea. La naturaleza dictó estas reglas biológicas inquebrantables. Los ingenieros de sonido de la industria simplemente las explotan para hackear tu sistema límbico. Lo que tú llamas ingenuamente tu género musical favorito no es más que el resultado de un condicionamiento implantado. Tu cultura, tu entorno geográfico, las amistades de tu adolescencia y las figuras de autoridad que imitaste desesperadamente para encajar dictaron tu programación actual. La masa cree que elige libremente, cuando en realidad solo responde a estímulos impuestos por la industria y la globalización. Si alteras los factores de tu entorno, en una etapa temprana, tu supuesta identidad musical, esa que crees inamovible, se desmorona por completo. Incluso el mensaje incrustado en las letras te moldea sin que opongas resistencia. Escuchas voces artificiales que glorifican el exceso irracional, el consumismo desmedido y los comportamientos destructivos, creyendo arrogantemente que no te afecta, pero el subconsciente siempre absorbe el patrón. Te alineas con actitudes de debilidad emocional sin darte cuenta de la infección. No eres el autor de tu identidad musical, eres el producto de una calibración social diseñada estratégicamente para que encajes, sin cuestionar, en el engranaje del sistema. Ley 2. El mito del genio y la ingeniería hormonal. Te han mentido sobre la relación entre el sonido y el intelecto.
Existe una creencia patética y generalizada en la masa, el mito de que escuchar composiciones clásicas aumenta tu coeficiente intelectual de forma mágica. Lo llaman el efecto Mozart. La verdad, como siempre, es mucho más fría y mecánica. No te vuelves más inteligente por escuchar sinfonías, simplemente experimentas un estímulo novedoso que obliga a tu cerebro letárgico a prestar atención momentánea. Es un efecto placebo, un destello biológico de alerta que desaparece tan rápido como tu cerebro decodifica el patrón. La música no es una píldora de genialidad oculta, es ingeniería hormonal directa aplicada sobre tu fisiología. Lo que realmente altera el sonido en tu biología es tu ritmo cardíaco. El cuerpo humano está programado, de forma involuntaria, para sincronizar sus latidos con el ritmo externo del ambiente. Cuando alteras tu pulso a través del ruido, alteras inmediatamente toda tu arquitectura química. Las frecuencias lentas y pausadas reducen los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Las frecuencias rápidas, agresivas y pesadas disparan la producción de adrenalina. Ambas fluctuaciones influyen de manera crítica en tu producción natural de testosterona y dopamina. Pero aquí yace el verdadero peligro táctico. La masa utiliza canciones melancólicas para regodearse en su propia miseria. El hombre promedio inyecta melodías tristes y derrotistas en su mente, precisamente cuando atraviesa momentos de debilidad, elevando crónicamente sus niveles de estrés y suprimiendo su propia vitalidad y empuje. La música no genera tu estado mental original, amplifica y acelera la decadencia que ya existe dentro de ti. Es un catalizador implacable. Si tu mente es débil y frágil, el sonido acelerará tu ruina psicológica. Si posees verdadera voluntad, utilizarás el ritmo exclusivamente como una herramienta de rendimiento fisiológico, jamás como un refugio emocional para lamer tus heridas. Ley 3. El sonido como evasión digital, la trampa del estímulo. Observa tu entorno con frialdad. Gente caminando por las calles con auriculares en todo momento. Aislados de la realidad, cegados a las amenazas de su entorno, totalmente desconectados. La música se ha convertido en la evasión digital por excelencia del siglo XXI. Un escape sintético de libre acceso que la sociedad consume en dosis masivas y excesivas para silenciar el ensordecedor ruido de su propia mediocridad cotidiana. El resultado de esta sobreexposición: has frito por completo tus receptores de placer. Al bombardear tu sistema nervioso central, de forma ininterrumpida con melodías que activan los mismos centros cerebrales que los placeres más básicos y efímeros, generas una enorme tolerancia química. Ya no sientes la misma euforia inicial, tu cerebro exige más impacto. Necesitas cambiar de pista frenéticamente cada 30 segundos. Necesitas devorar imágenes en una pantalla mientras la música sigue sonando implacablemente de fondo. Este exceso sistemático ha engendrado un déficit de atención masivo a nivel global. Tu incapacidad actual para mantener el enfoque profundo en una tarea monótona o compleja no es una enfermedad misteriosa que te atacó por sorpresa. Es la consecuencia directa, lógica y predecible de no poder soportar un solo minuto de existencia sin un golpe químico de validación acústica. Te han convencido de que tienes un trastorno crónico e incurable, cuando en realidad lo que tienes es una dependencia absoluta a la estimulación constante. El emperador Marco Aurelio entendía que el verdadero poder residía única y exclusivamente en el dominio de la propia mente ante el caos externo. Él dictó: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás verdadera fuerza. Pero el hombre moderno ha entregado cobardemente las llaves de su mente a los algoritmos de listas de reproducción. Al depender de un estímulo constante para regular tus emociones, tu umbral de frustración cae a cero. Te vuelves frágil, te vuelves inestable e irritable. Odias el momento presente simplemente porque no está coreografiado con el ritmo exacto de tu canción favorita. Pierdes por completo el control de tu propia agencia y cedes tu soberanía ante la maquinaria de la industria del entretenimiento.
Ley 4. El secuestro de las ondas y el estado alfa. Tu cerebro es, en esencia, una compleja máquina emisora y receptora de frecuencias, y te están saboteando desde el primer segundo en que abres los ojos. El cerebro humano opera en distintas bandas de ondas a lo largo del ciclo vital. Ondas delta para la reparación biológica más profunda durante el sueño. Ondas teta para el procesamiento del subconsciente. Ondas alfa para la relajación enfocada y la claridad meditativa. Y ondas beta y gamma para el estado de alerta aguda, el estrés y el combate diario. El estado alfa es tu santuario estratégico. Es la frecuencia exacta donde el estrés se disuelve. El miedo desaparece y la visión analítica se expande sin límites. ¿Qué hace la mayoría absoluta al despertar? Abre los ojos, estira el brazo hacia su dispositivo luminoso, revisa notificaciones irrelevantes y enciende ruido estimulante de inmediato. Al ejecutar esta rutina tóxica, aniquilas violentamente tu fase alfa. Obligas a tu cerebro a saltar de un estado de sueño profundo y vulnerable, de forma antinatural, directamente a un estado de hiperactividad ansiosa. Este secuestro diario de tus ondas cerebrales es la raíz invisible de tu fatiga crónica, tus niveles de ansiedad injustificada y tu constante neblina mental. Tu biología grita por una transición pacífica. Tu mente exige espacio en blanco para asimilar el peso de la existencia antes de entrar en la batalla, pero tú la castigas flagelándola con estímulos acústicos y visuales agresivos apenas sale el sol. La masa vive atrapada en un estado de irritabilidad permanente precisamente porque nunca permite que su cerebro se estabilice en la frecuencia correcta. Al suprimir constantemente estas ondas regenerativas, te vuelves menos analítico, menos calculador y mucho menos estratega. Tu capacidad cognitiva para resolver problemas complejos desaparece por completo, dejándote indefenso y a merced de aquellos pocos que sí entienden cómo conservar su energía mental intacta. Entiende esto como una regla absoluta: si no controlas conscientemente las ondas de tu propio cerebro, alguien más lo hará por ti para su propio beneficio. El dominio del vacío. Mientras la masa vive eternamente esclava del estímulo externo, mientras el rebaño huye despavorido de sí mismo, tapando sus oídos 24 horas al día para silenciar el peso de su irrelevancia, tú vas a tomar el camino opuesto. Tú vas a aprender a dominar el silencio. A partir de hoy, vas a blindar la primera hora de tu día. 0 pantallas luminosas, 0 melodías en tus oídos, 0 ruido de fondo. Te levantarás en absoluto silencio, enfrentarás el vacío de la mañana con la mente fría y asimilarás la ausencia de sonido hasta que deje de ser incómodo. Lo convertirás en tu fortaleza táctica. Dejarás de consumir sonido por mero aburrimiento. Elegirás de manera milimétrica y estratégica qué frecuencias permites que entren en tu sistema biológico. Utilizarás el sonido de ahora en adelante como una herramienta activa de ataque, enfoque y calibración biológica, jamás como un escondite para tu fragilidad. Al recuperar deliberadamente tu estado alfa y conquistar el vacío, tu claridad mental será absoluta e inquebrantable. Dejarás de ser un consumidor condicionado por el entorno. Escribe en los comentarios: yo domino el silencio. Solo aquellos que controlan su arquitectura interna tienen el poder de dominar el mundo externo.